Los océanos cubren gran parte de la Tierra y guardan secretos fascinantes, desde el misterioso Triángulo de las Bermudas hasta un collar hecho con dientes de megalodón. He aquí 15 sorprendentes y poco predecibles hallazgos en las profundidades del mar. Número 15. Los faraones negros. Los faraones nubios pertenecientes a la Genghis dinastía se erigen como enigmáticos gobernantes, cuya existencia a menudo se pasa por alto debido principalmente a su piel oscura, un hecho que algunos egipcios tratan de negar. No obstante, los persistentes esfuerzos arqueológicos siguen desenterrando pruebas de su presencia en Sudán. En los alrededores rurales de Nuri, un grupo de investigadores se topó con una escalera que supuestamente conducía a la tumba del gobernante nubio Nastesán. Sin embargo, al descender, los arqueólogos se encontraron con un obstáculo inesperado. La tumba estaba completamente sumergida en el agua. Si un buzo no captaba esto, nadie lo creería. Sin embargo, para sortear este desafío aparentemente insuperable, los valientes arqueólogos subacuáticos, dirigidos por el intrépido Piers Paul Critchman, intervinieron para ayudar a maniobrar con destreza por el estrecho corredor submarino. Finalmente, después de una ardua travesía, los expertos lograron vislumbrar la majestuosa tumba que se ocultaba en las profundidades del océano. El propio Critchman, maravillado, describió la asombrosa cámara funeraria compuesta por no una, ni dos, sino 3 habitaciones exquisitamente adornadas con techos abovedados que parecían tocar el mismísimo cielo submarino. Al adentrarse en el santuario secreto, los intrépidos investigadores quedaron boquiabiertos al encontrarse rodeados de imponentes estatuas doradas que parecían cobrar vida bajo la luz tenue del océano. Aunque esta valiente exploración inicial ha resultado extremadamente compleja debido al desafiante nivel del agua, el descubrimiento de esta antigua tumba se erige como una prueba irrefutable y fascinante de la existencia y grandeza de los faraones nubios que una vez gobernaron estas tierras misteriosas. Antes de continuar con este vídeo, pulsa el botón de suscripción y la campana de notificación ahora mismo. Número 14. El Triángulo de las Bermudas. Bajo el agua. El Triángulo de las Bermudas, una región vagamente definida en el Océano Atlántico, ha estado rodeado de misterio durante décadas, adquiriendo notoriedad por las misteriosas desapariciones de numerosos barcos y aviones. Aunque la superficie del Triángulo de las Bermudas ha cautivado la imaginación popular, bajo las olas se esconde un misterio igualmente intrigante. El fondo oceánico de este enigmático triángulo presenta un terreno diverso, que incluye vastas llanuras submarinas, dramáticos desniveles y una serie de cadenas montañosas sumergidas, creando un tesoro de misterios sin resolver. Un enigma especialmente cautivador es la existencia de depósitos submarinos de gas de hidratos de metano atrapados en una sustancia similar al hielo. En teoría, la liberación repentina de estos hidratos podría crear burbujas masivas capaces de hundir barcos. Aunque esta teoría es convincente, no se ha demostrado definitivamente que sea la causa de las desapariciones del triángulo. Además, oculta bajo las aguas del triángulo se encuentra la fosa de Puerto Rico, la parte más profunda del Océano Atlántico. Su extrema profundidad y su naturaleza inexplorada la convierten en un terreno fértil para la investigación científica y posibles descubrimientos. Si un submarinista no lo captara, nadie lo creería. Las profundidades marinas del Triángulo de las Bermudas encierran una gran cantidad de secretos aún por descubrir. Su naturaleza enigmática sigue dejando perplejos a científicos y exploradores, añadiendo otra capa al infame enigma del Triángulo de las Bermudas. Número 13. Barco de guerra del siglo XVII. En 2019, arqueólogos submarinos suecos desenterraron los restos de un barco de guerra hundido del siglo XVII en el mar Báltico, cerca de Vaxholm. El proyecto, dirigido por Jim Hansen, sugiere que el buque descubierto es probablemente uno de los buques de guerra encargados por el rey Gustavo Adolfo a principios del siglo XVII. Su sorprendente parecido con el emblemático buque de guerra de la época, el Vasa, da más credibilidad a esta hipótesis. El Vasa, un buque insignia construido para infundir miedo al enemigo, se hundió trágicamente durante su primer viaje en agosto de 1628, debido a errores de construcción. Aunque era grande, con 70 metros de longitud y 64 cañones,
Nadie lo creería si no fuera por los submarinistas que lo descubrieron. Después de cubrir solo un meticulosamente restaurado, el Vasa se exhibe en un museo de Estocolmo. Contemporáneamente se construyeron otros 3 barcos, Apple, Cronin y Scepter. Las pruebas históricas y el análisis de muestras de madera indican que todos estos buques fueron hundidos deliberadamente tras su desmantelamiento. Un examen más detallado reveló que el buque recientemente descubierto por el equipo de investigación corresponde al Apple. A diferencia de su famoso homólogo, el Vasa, el Apple, identificado como hermano gemelo, permanecerá imperturbable en el fondo del océano, contribuyendo a la historia marítima del siglo XVII. Además de su contribución histórica, el Apple se convierte en un testimonio silencioso de los avances tecnológicos y la ingeniería naval de la época. Su presencia en las profundidades marinas es un recordatorio de la importancia de preservar y estudiar los naufragios, ya que revelan valiosos datos sobre la vida y los eventos pasados. Número 12. Cristo del Abismo sumergido. Bajo las cristalinas aguas de la Riviera italiana, a unos 17 metros de profundidad, descansa el conmovedor Cristo del Abismo, una estatua de bronce de Jesucristo, erigida en 1954. Realizada por el submarinista italiano Giulio Marcante, esta impresionante escultura de 2,5 metros de altura representa un emotivo homenaje al querido amigo de Marcante, Dario Gonzatti, quien perdió trágicamente la vida en un trágico accidente submarino. La escultura, creada con meticuloso detalle y realismo, captura la esencia y la pasión que Gonzatti tenía por el mundo submarino. Marcante ha logrado transmitir la profunda conexión y el amor que tenía por su amigo a través de esta obra maestra de la escultura submarina. La escultura se ha convertido en un símbolo duradero de recuerdo y celebración de la vida de Gonzatti y continúa inspirando a todos aquellos que tienen la suerte de presenciarla en persona. Si no lo hubiera captado un submarinista, nadie lo creería. En la actualidad, existen 2 monumentos idénticos en honor del Hijo de Dios. El primero se alza en la costa de St. George, en el sudeste del Mar Caribe, inicialmente bajo el agua antes de encontrar un nuevo hogar en el paseo marítimo de la ciudad. El segundo, un regalo de la American Underwater Society, adorna el fondo del océano a 8 metros de profundidad, cerca del arrecife de coral Dry Rocks, en la costa de Florida. Ambas réplicas reflejan el impacto de la visión de Marcante. La estatua original se encuentra en el Museo Nacional de Buceo de Italia. Cada iteración del Cristo del Abismo se erige como un poderoso tributo que trasciende fronteras para ofrecer consuelo y reflexión a quienes exploran las profundidades marinas. Número 11. Taller de sal. En el año 2004, durante una expedición en Belice, un equipo de la Universidad Estatal de Luisiana hizo un fascinante descubrimiento: un taller de sal maya perfectamente conservado. Este increíble hallazgo se encontraba oculto en las profundidades de una laguna, dentro de un bosque de manglares. Las estructuras descubiertas, que consistían en viviendas de paja y cerámica antigua, nos brindan una ventana única hacia el pasado. Es realmente asombroso pensar que si no hubiera sido por la intervención de un submarinista, nadie habría creído en la existencia de este lugar. Las vasijas halladas en este taller exhibían una notable consistencia en el volumen, lo que indicaba un proceso de producción estandarizado. Los investigadores propusieron que estos recipientes, conocidos como saladeros, se empleaban en la extracción precisa de sal a partir de la hirviendo agua de mar. Esta práctica era de gran importancia práctica y económica para los mayas durante el primer milenio después de Cristo. Además de ser utilizada como materia prima, la sal también tenía un valor monetario y se utilizaba en transacciones comerciales. La destreza de los mayas en la extracción de sal no era simplemente una habilidad utilitaria, sino que también era un movimiento estratégico muy astuto que desempeñó un papel fundamental en su destacada posición económica en comparación con las civilizaciones contemporáneas. Esta intrigante revelación arqueológica nos muestra de manera detallada las ingeniosas formas en que las sociedades antiguas florecían y llevaban a cabo diversas actividades económicas, lo cual nos brinda una valiosa e inigualable visión del pasado. Número 10. Animales encadenados. En 2019, un grupo de buceadores se lanzó a una cautivadora exploración de las aguas cercanas a Quioca, Indonesia, conocidas por su belleza y encanto.
A pesar de las renombradas aguas cristalinas y la diversa vida marina, los buceadores se encontraron con una angustiosa escena bajo la superficie, una pesadilla desgarradora. Ocultas en las profundidades del océano, había jaulas con 2 dugongos, una madre y su cría. Las condiciones dentro de las jaulas eran deplorables, con la cola de la madre totalmente encadenada, dejándola inmóvil. Los dugongos, parientes cercanos de los manatíes, ya están al borde de la extinción. Si un buceador no hubiera captado esto, nadie lo creería. Los buzos descubrieron que un pescador había confinado a estas criaturas con fines comerciales, explotándolas para atraer turistas a cambio de dinero. A pesar de las reticencias iniciales, los pescadores accedieron a liberarlas, pero las sospechas persistían. Para garantizar la rendición de cuentas, los buceadores documentaron la situación y compartieron imágenes en las redes sociales, recabando apoyo en Internet. Al día siguiente, las autoridades responsables de la fauna salvaje intervinieron y revelaron que los dugongos seguían confinados a pesar de que los pescadores decían haberlos liberado. Las autoridades obligaron a los pescadores a liberar a los dugongos, poniendo de relieve las prácticas de explotación que ponen en peligro a estas gentiles criaturas. Esperemos que, liberados de su angustioso calvario, la madre y la cría puedan recuperarse rápidamente y contribuir a la conservación de su especie. Número 9. Estructuras submarinas de Zakynthos. Inicialmente se pensó que eran los restos de una antigua ciudad griega perdida frente a la costa de Zakynthos. Sin embargo, según una investigación reciente publicada en la revista Marine and Petroleum Geology, se ha descubierto que estas estructuras submarinas encierran una verdad mucho más fascinante y misteriosa. El estudio revela que estas formaciones podrían ser el resultado de una civilización desconocida que habitó la región hace miles de años. Esta nueva perspectiva despierta un sinfín de preguntas y conjeturas sobre quiénes fueron estos antiguos habitantes y cuál era su propósito al construir estas enigmáticas estructuras en el fondo del mar. ¿Qué tipo de tecnología utilizaron? ¿Cuál era su forma de vida? ¿Cómo desaparecieron? Estas nuevas revelaciones abren la puerta a un fascinante campo de estudio y exploración arqueológica. Contrariamente a lo que se creía, el origen del yacimiento no es una ciudad hundida destruida por antiguos maremotos, sino un fenómeno geológico natural que se remonta a la era del Pleoceno, hace aproximadamente 5 millones de años. Si no lo hubiera captado un submarinista, nadie lo creería. Descubierto por buceadores, el yacimiento fue sometido a un minucioso examen por expertos que utilizaron técnicas avanzadas como rayos X y microscopía. Sus hallazgos revelaron que las masas sólidas en forma de rosquilla eran el resultado de una falla subterránea que permitía la salida de gases. Este tipo de formaciones, poco comunes en el agua de mar, son más frecuentes en los sedimentos de microbridge expuestos por la erosión natural del lecho marino. El equipo de investigadores llegó a la conclusión de que este fenómeno geológico en aguas poco profundas es excepcionalmente raro y ofrece valiosos datos sobre los procesos dinámicos de la Tierra a lo largo de millones de años. Número 8. La pirámide de Yonaguni. El monumento de Yonaguni, una cautivadora y considerable formación rocosa sumergida frente a la costa de Yonaguni, Japón, ha suscitado intensos debates sobre sus orígenes. El discurso gira en torno a la cuestión de si se trata de una estructura geológica natural o si presenta indicios de modificaciones históricas. Abundan las teorías, y algunos proponen que se trata de una construcción humana, mientras que otros sostienen la idea de una participación extraterrestre. Según las creencias predominantes, el monumento está vinculado a una antigua civilización anterior a la nuestra en más de un milenio. Si un submarinista no lo captara, nadie lo creería. Muchos observadores afirman que su configuración parece sugerir la de una antigua plataforma de aterrizaje. La composición del monumento incluye areniscas y fangolitas finamente estratificadas que se cree que se depositaron hace unos 20 millones de años. La mayoría de estas formaciones se integran perfectamente con la masa rocosa subyacente. El punto central del monumento es una llamativa formación rectangular de unos 150 por 40 metros, que se eleva a unos 27 metros de altura. Su cima se encuentra a unos 5 metros por debajo del nivel del mar. Las características distintivas del monumento de Yonaguni, junto con su enigmática historia,
siguen cautivando las mentes y alimentando los debates en curso sobre la naturaleza de su origen, dejando una huella misteriosa en el paisaje submarino de la costa de Yonaguni. Número 7. El pirosoma gigante. Bajo las vastas y misteriosas profundidades del océano, reside un reino rebosante de criaturas peculiares, y entre ellas destacan los pirosomas, enigmáticos organismos gelatinosos que prosperan en los mares más cálidos. Estas estructuras cilíndricas son colonias únicas formadas por miles de organismos individuales llamados zooides, cada uno de los cuales mide apenas milímetros. Los zooides colaboran intrincadamente, creando una túnica gelatinosa que sirve tanto de entrada como de salida para la colonia, permitiéndole filtrar el agua del océano y extraer alimento de plantas microscópicas. La textura exterior marcada por protuberancias representa los zooides individuales dentro de la colonia. Si un submarinista no lo captara, nadie lo creería. Los pirosomas, como el travieso personaje de Bob Esponja Pantalones Cuadrados, son planctónicos que dependen de las corrientes oceánicas, las mareas y las olas para propulsarse. Su cautivadora bioluminiscencia, un radiante resplandor azul visible a metros de distancia, convierte el océano en un hipnotizante espectáculo de luces que encanta a los marineros, mientras las profundidades del océano albergan la silenciosa historia del Titanic. La superficie del océano revela las maravillas luminosas de las pirosomas, unas criaturas fascinantes que parecen provenir de otro mundo. Estos seres marinos, con su aspecto único y sus dinámicos movimientos, continúan desvelando los misterios de la biología marina. Al observar estas criaturas, somos invitados a maravillarnos ante la extraordinaria vida que existe en los profundos océanos y a apreciar la diversidad y belleza que se encuentra bajo las olas. Número 6. Los círculos de las profundidades marinas. Explorar las misteriosas profundidades del fondo oceánico desvela uno de sus enigmas más cautivadores, la presencia de los círculos de las profundidades marinas. Estas formaciones, descubiertas a grandes profundidades, presentan una simetría y una complejidad extraordinarias, similares a las de los círculos de las cosechas. En 1995 se descubrió un ejemplo notable frente a las costas de Japón. En un principio se trataba de un enigma, pero más tarde se descubrió que era la creación artística de una pequeña especie de pez globo que participaba en un complejo ritual de apareamiento. Si no lo hubiera captado un submarinista, nadie lo creería. La fascinación no acaba ahí. Incluso en las profundidades marinas más alejadas, se descubren círculos misteriosos que desafían cualquier explicación lógica. Estos círculos, con su aparente simetría perfecta, continúan desconcertando a los científicos y geólogos de todo el mundo. A pesar de numerosas teorías y suposiciones, las razones detrás de su formación siguen siendo un enigma que escapa a la comprensión científica actual. ¿Podrían ser el resultado de fuerzas desconocidas o fenómenos inexplicables? Este fenómeno nos invita a reflexionar sobre los misterios ocultos en las profundidades del océano y nos desafía a seguir investigando en busca de respuestas. ¿Son estos patrones el resultado de criaturas desconocidas de las profundidades marinas que muestran comportamientos indocumentados? ¿O bien, podrían deberse a fenómenos geológicos sumergidos? Desafiando la comprensión actual, el misterio que rodea a los círculos de las profundidades marinas pone de relieve la plétora de fenómenos inexplicables en las profundidades del océano. Número 5. La zona silenciosa. En lo más profundo del océano se encuentra la zona de Hadal, una región bautizada con el nombre de Hades, el antiguo dios griego del inframundo. Este abismo, que se extiende entre los 6.000 y los 11.000 metros de profundidad, se conoce como la zona silenciosa. Caracterizada por algunas de las condiciones más extremas de la Tierra, la asombrosa profundidad de la zona de Hadal somete a sus habitantes a una inmensa presión que llega a ser 1000 veces superior a la del nivel del mar. Perpetuamente envuelto en la oscuridad y con temperaturas apenas por encima del punto de congelación, este desolado reino no carece de vida. Alberga varias especies de Hadal, peces caracol y anfípodos adaptados de forma única a soportar estos duros entornos. A pesar de su aparente inhospitalidad, la zona Hadal no está exenta del impacto humano. Estudios recientes han revelado restos de carbono radiactivo de pruebas nucleares liberados a la atmósfera detectados en organismos que prosperan en la fosa. Sin embargo,
nuestro conocimiento de esta escurridiza zona sigue siendo limitado debido principalmente a los formidables retos asociados a la exploración de las profundidades marinas. La zona de Hadal es uno de los reinos menos explorados de la Tierra y esconde una miríada de especies y adaptaciones que siguen eludiendo la comprensión científica. Esta zona silenciosa, un mundo envuelto en la oscuridad y la presión depresiva, sigue siendo uno de los misterios más profundos del océano, mientras los investigadores se esfuerzan por desentrañar los secretos de sus habitantes y ecosistemas. La zona de Hadal es un testimonio del enigma perdurable que impregna los rincones más profundos de nuestro planeta. Número 4. El calamar colosal. En las gélidas y obsidianas profundidades del océano Antártico, deambula en silencio una criatura de proporciones legendarias, el calamar colosal. Este colosal cefalópodo, que alcanza la impresionante longitud de 18 metros y pesa media tonelada, es el mayor invertebrado de la Tierra. Sin embargo, a pesar de sus colosales dimensiones, la criatura sigue rodeada de misterio. Solo se han capturado unos pocos ejemplares y aún menos han sido objeto de estudios científicos. Si no lo hubiera capturado un submarinista, nadie lo creería. El calamar colosal se distingue por poseer los ojos más grandes del reino animal, una característica que aumenta su misticismo. Sus brazos y tentáculos están adornados con formidables anzuelos afilados, algunos de los cuales pueden girar, mostrando un arsenal diseñado para la captura potencial de presas. Sin embargo, los misterios más importantes que rodean a esta criatura residen en su estilo de vida y su comportamiento. Se sabe muy poco sobre sus hábitos reproductivos, su esperanza de vida o sus interacciones con otras especies. Abundan las teorías. Algunos especulan que es un depredador agresivo, mientras que otros sugieren que podría ser un depredador emboscado al acecho de presas desprevenidas. Su hábitat natural, el profundo e inhóspito océano Antártico, complica aún más la comprensión del calamar colosal. Estudiar a estas escurridizas criaturas en su entorno natural resulta una tarea formidable para los científicos. La remota ubicación del océano Antártico, unida a la naturaleza esquiva del calamar, garantiza que el calamar colosal siga siendo un símbolo de los misterios perdurables del océano, un enigmático habitante de las profundidades que continúa desafiando nuestros intentos de desentrañar sus secretos. Número 3. Lago Michigan. Stonehenge. A pesar de su nombre, el lago Michigan no es un mar, sino una importante masa de agua. Si un buzo no lo captara, nadie lo creería. En 2007, durante una expedición de exploración de naufragios, Mark Hawley hizo un descubrimiento sorprendente. En el fondo del lago, a una profundidad de 12 metros, tropezó con una serie de piedras dispuestas en un peculiar círculo. El origen de estas piedras y la duración de su presencia en el fondo del lago siguen sin estar claros, pero su peculiar disposición indica un origen prehistórico. En lugar de formar un patrón circular convencional, estas piedras están dispuestas en forma de V, lo que plantea interrogantes sobre su finalidad y significado. Los arqueólogos estiman que esta antigua estructura tiene aproximadamente 9.000 años. Curiosamente, entre las piedras hay una tallada con la forma de un mastodonte, una criatura extinguida que vivió hace más de 10.000 años. La ubicación exacta de este descubrimiento se mantiene intencionadamente en secreto por las tribus indígenas locales, que fueron las primeras en presenciarlo. Su decisión de ocultar la información se debe al deseo de evitar la afluencia de turistas al yacimiento. Enclavado en el lago más grande de Estados Unidos, al sur del lago Superior, el lago Michigan oculta bajo sus aguas esta compleja estructura prehistórica de caza. El descubrimiento se erige como uno de los hallazgos arqueológicos más intrincados y enigmáticos bajo los Grandes Lagos, añadiendo una capa de misterio a la historia antigua de esta vasta y notable masa de agua. Número 2. Collar de dientes de megalodón. El megalodón, un tiburón gigante extinguido que vivió hace millones de años, ostenta el título de ser considerado por algunos expertos y entusiastas de la vida marina como el pez más grande que jamás haya habitado los vastos océanos de nuestro planeta. Con una longitud de más de 18 metros, este gigante marino dominaba los mares prehistóricos y dejaba una huella imponente en la evolución. Aunque ya no podemos presenciar su majestuosidad en los océanos actuales, su legado perdura en los registros fósiles y en la imaginación de aquellos que se maravillan con las maravillas del pasado remoto.
con una longitud colosal de hasta 12 metros, 3 veces el tamaño de un gran tiburón blanco, se ganó su nombre Big Tooth para describir unos dientes que podían crecer hasta 7 pulgadas. La gran cantidad de dientes de megalodón encontrados en excavaciones arqueológicas se debe a la constante renovación de estos enormes dientes a lo largo de la vida del tiburón. En mayo de 2023, se descubrió que un pasajero desconocido a bordo del Titanic tenía un tesoro prehistórico similar. Como parte del proyecto científico Magallanes, los investigadores capturaron meticulosamente más de 500,000 de fotos del barco hundido. Durante este exhaustivo examen, descubrieron un collar de oro con un colgante hecho de un diente de megalodón. Aunque no pudieron confirmar definitivamente el origen del diente, sus características distintivas sugieren claramente su procedencia del megalodón, como su gran tamaño y la presencia de un collar oscuro entre la corona y la raíz. Este reciente descubrimiento exige una mayor investigación, y los investigadores están deseosos de profundizar en los orígenes de este artefacto. Número 1. Botiquín romano antiguo. En 2004, frente a las costas de la Toscana, se produjo un descubrimiento arqueológico trascendental. El botiquín más antiguo conocido recuperado de un antiguo barco comercial romano. Si un buzo no hubiera capturado esto, nadie lo creería. Esta embarcación, presuntamente en viaje desde el Mediterráneo oriental, encontró su destino cerca de Italia en el año 130 a.C. Localizado inicialmente en 1974, en 1989 y 1990 se llevaron a cabo nuevas investigaciones que arrojaron abundantes lámparas y platos de cristal procedentes del barco. 14 años después, una nueva exploración del barco reveló un hallazgo excepcional. Una caja de madera que contenía diversos instrumentos médicos, junto a cilindros bien sellados, que contenían 2 tipos distintos de píldoras antiguas. Las píldoras, sometidas a análisis de laboratorio, revelaron detalles intrigantes sobre las prácticas médicas de la época. Se cree que el primer conjunto, compuesto por diversos ingredientes vegetales naturales, servía como suplemento vitamínico para los marineros. En cambio, el segundo, rico en zinc, llevó a los científicos a especular que probablemente se empleaba para tratar problemas de visión. Este antiguo botiquín, que data de hace más de 2000 años, ofrece una cautivadora visión de los conocimientos y prácticas médicas de la gente de aquella época. Desenterrado de las profundidades del mar, constituye un vínculo tangible con el pasado que ofrece una valiosa información sobre las herramientas farmacéuticas y los tratamientos utilizados por las personas que navegaban por las aguas del Mediterráneo hace más de 2 milenios. Gracias por vernos. Hasta la próxima.